Hay heridas que no se ven, pero que marcan para siempre. A veces el dolor no llega con gritos ni discusiones. Llega con silencios, silencios que pesan en el pecho, silencios que se quedan viviendo dentro de uno. Esta es la historia de una madre cuyo amor fue más grande que cualquier palabra, pero cuyo corazón fue expulsado sin explicación. Dicen que el amor de una madre es infinito, inquebrantable, eterno. Pero, ¿qué pasa cuando ese amor es rechazado? ¿Qué pasa cuando la persona que más amaste en la vida te cierra la puerta, no solo del hogar, sino también del alma? No hay tormenta más fuerte que aquella que cae por dentro. Y lo que hace esta historia aún más impactante es que la verdad no se reveló ese día, ni al día siguiente, ni siquiera al año siguiente. Fue una pequeña maleta vieja, llevada bajo la lluvia, la que guardó el secreto que cambiaría todo. Un secreto que tardó 10 años en salir a la luz, cuando la vida ya había dado la vuelta completa. Dolores despertaba antes de que el cielo empezara a aclarar. Su cuerpo conocía el ritmo de los días sin necesidad de relojes. En su pequeña cocina, el fuego se encendía como un ritual sagrado. Una olla de café que perfumaba el aire, masa de pan que reposaba bajo un paño limpio y el murmullo de sus pasos suaves sobre el suelo. La casa era modesta, pero en ella habitaba una calidez que no se podía comprar. Cada pared parecía guardar risas antiguas, canciones bajitas y el eco de manos que habían cuidado más de lo que habían recibido. Para el barrio, Dolores era una especie de refugio. Su puerta rara vez estaba cerrada con llave. Quien llegaba en tristeza recibía un plato caliente. Quien llegaba en alegría encontraba mesa puesta. No tenía lujos, pero ofrecía algo más valioso: la sensación de ser visto sin condiciones. La gente decía que Dolores tenía un corazón demasiado grande para el cuerpo que lo cargaba. Crió a Gabriel sola. El padre había desaparecido en 1900 silencio, dejando apenas una sombra de presencia. Nunca hubo explicaciones dramáticas ni cartas escondidas. Dolores jamás contó la versión completa. Guardó la historia como quien guarda una herida que ya cicatrizó, pero que no debe tocarse. Gabriel creció bajo ese amor vasto, pero el mundo allá afuera no compartía la misma ternura. A medida que cumplía años, comenzó a notar la forma en que otros miraban a su madre, su ropa sencilla, sus manos marcadas, su forma de hablar sin prisa. Lo que primero le había dado orgullo empezó a transformarse en incomodidad. Más tarde, vergüenza. Dolores veía la transformación como quien observa una flor cerrarse por el frío. No preguntaba, no reclamaba, solo esperaba, porque el amor de una madre a veces teme hacer ruido. Sin embargo, cada distancia nueva que Gabriel marcaba se quedaba flotando entre los dos, como aire denso imposible de apartar. Lo que nadie sabía era que, escondida en lo profundo del armario, había una maleta pequeña y gastada. Una maleta que Dolores nunca abría cuando alguien estaba cerca. Dentro había algo que no tenía precio material, pero sí un peso que podía cambiar destinos. Ella había prometido resguardarlo hasta que fuera el momento. Solo ella sabía por qué. La vida parecía seguir como siempre, pero a veces las tormentas más fuertes empiezan en absoluto silencio. Con el paso de los meses, Gabriel comenzó a frecuentar lugares que contrastaban con la sencillez de su origen. Cafeterías, donde los relojes se movían despacio y las conversaciones tenían un tono más suave. Oficinas, donde los trajes y las sonrisas educadas eran parte del paisaje. Allí conoció a Camila. Ella tenía una presencia que parecía ocupar el espacio antes que las palabras. Sus movimientos eran precisos, su apariencia impecable, su forma de mirar calculada. Para Gabriel, Camila representaba algo más que belleza.
a los ojos. Esa tarde, el ambiente parecía hecho de presagios. Dolores lo sintió en el pecho, como una presión silenciosa que no podía nombrar. Ella había pasado horas preparando la cena. Había elegido los ingredientes con cuidado, recordando los gustos de Gabriel cuando era niño. Quiso hacer algo que pudiera traer de vuelta algún recuerdo, un lazo, una luz que quizás aún quedara viva entre ellos. Mientras cocinaba, la lluvia comenzó a golpear más fuerte el techo, transformándose en un tambor que resonaba por toda la casa. Sin embargo, ella continuó, mezclando sabores con el mismo cariño de siempre, aunque sus manos temblaban levemente y su mirada se perdía en recuerdos que dolían. Gabriel llegó acompañado. No era una visita esperada. Camila estaba con él, usando un abrigo elegante que contrastaba con la humedad y la sombra del lugar. Ambos entraron y el aire se tornó rígido, como si la casa hubiera dejado de respirar por un instante. Camila caminó observando todo como quien examina algo que quiere reemplazar. Gabriel no notó el esfuerzo de su madre por sonreír. Él estaba demasiado ocupado intentando mantenerse firme en una apariencia que no le pertenecía completamente. La lluvia afuera aumentaba y cada golpe del agua contra las ventanas parecía subrayar lo inevitable. La conversación comenzó con palabras simples, pero cada una llevaba un filo oculto. Camila hizo comentarios sobre el tamaño de la casa, sobre la pobreza del barrio, sobre lo complicado que era vivir rodeado de tanta limitación. No lo decía de manera directa, pero la intención era clara. Gabriel escuchaba, aprobando en silencio como si hubiese olvidado que cada pared de aquella casa había sido levantada con sacrificios, con noches sin dormir, con lágrimas y con una fuerza que él jamás había tenido que experimentar. Dolores trató de permanecer serena. Guardó la tristeza detrás de una expresión calma, como había hecho tantas veces en su vida, pero por dentro su corazón se rompía lentamente, como una cuerda que se desgasta hilo por hilo. Observaba a su hijo,
No porque no las necesitara, sino porque sabía que el peso más grande que llevaría no cabía en ninguna maleta. Había algo en su mirada que ninguna lágrima podía explicar. Era una resignación profunda, la aceptación de que el amor no siempre es tan correspondido como se entrega. Cuando salió, la tormenta golpeaba más fuerte. La puerta fue abierta apenas lo suficiente para que ella pasara. Nadie se acercó a cubrirla. Nadie extendió un gesto de abrigo. Solo la lluvia la recibió afuera, empapándola como si quisiera devolverle todo lo que el mundo le estaba quitando en ese instante. Dolores dio un último vistazo a la casa que había sido su vida, su refugio, su lucha. Gabriel la vio, pero su mirada estaba vacía, perdida en un orgullo que aún no sabía el precio que tendría. Ella solo murmuró una frase, tan baja que casi se perdió entre el viento y el agua, pero lo suficientemente clara como para que el destino la escuchara. Que el tiempo revela quién es quién. Y se fue caminando bajo la tormenta, mientras el barrio entero observaba desde las ventanas, sin intervenir, como espectadores de una tragedia silenciosa. Nadie imaginaba que aquella partida no era solo una despedida, sino el inicio de algo que tardaría años en revelarse. Los días siguientes a la partida de Dolores se convirtieron en un rumor constante dentro del barrio. Las vecinas se asomaban desde las ventanas, fingiendo barrer los pasillos o sacudir manteles para poder comentar sin ser vistas. Nadie sabía con exactitud a dónde había ido. Algunos aseguraban haberla visto caminar hacia la estación del bus. Otros decían que una hermana lejana la había recibido. Pero la verdad era que la ausencia de Dolores dejó un vacío difícil de ignorar. Su casa, antes llena de olores cálidos y sonidos cotidianos, parecía ahora un lugar deshabitado, aunque Gabriel y Camila vivieran allí. La atmósfera había cambiado. El silencio se había vuelto espeso. Gabriel, al principio, sintió una extraña sensación de alivio, como si hubiera tomado una decisión necesaria para avanzar. Cuando despertó la primera mañana sin su madre, creyó que por fin estaba entrando en la vida que había deseado. Camila sonreía satisfecha, moviéndose por la casa con pasos seguros, como alguien que finalmente podía moldear el espacio a su imagen. Las cortinas fueron cambiadas, las fotos guardadas en cajas, las plantas de Dolores regaladas o lanzadas a la basura. Cada detalle que tenía la marca de la madre desaparecía lentamente, como si el pasado pudiera borrarse a fuerza de voluntad. Pero el hogar no se dejaba domesticar tan fácilmente. Por más que cambiaran los objetos, la casa guardaba memorias. Había algo en el aire, un recuerdo de manos que habían limpiado, de risas suaves en la cocina, de canciones murmuradas mientras el pan se horneaba. Gabriel lo percibía, aunque fingiera no hacerlo. El olor de la comida de Camila nunca llenó los espacios como lo hacía el de su madre. Las noches, antes tranquilas, ahora parecían largas e inquietas. La cama, aunque más nueva, nunca parecía suficientemente cómoda. La casa estaba llena, pero vacía. Mientras tanto, Dolores comenzaba una vida lejos de allí. Sus pasos la habían llevado a un pueblo pequeño, donde nadie la conocía y donde los ojos no la juzgaban con la crueldad silenciosa a la que ya se había acostumbrado. Encontró trabajo ayudando en una pequeña cocina comunitaria. Al principio fue solo lavar platos, limpiar mesas, cargar cajas. Pero pronto, como siempre ocurría con ella, la gente notó que sus manos conocían el arte de cocinar con el corazón. Y así, sin decir mucho, comenzó a ganar su lugar. Las personas la respetaban, no por lo que tenía, sino por lo que transmitía al estar presente. La maleta que había llevado consigo permanecía guardada en la pequeña habitación donde dormía.
No la abría a diario, no necesitaba hacerlo. Sabía exactamente lo que había dentro y lo que significaba. Aquella maleta era su vínculo con una vida que había amado profundamente, pero que ya no le pertenecía. Sin embargo, no la dejó atrás. Tal vez porque había promesas que todavía necesitaban tiempo para ser cumplidas, o tal vez porque hay recuerdos que no se sueltan, aunque duelan. La maleta estaba allí, intacta, silenciosa, esperando su propio momento. De vuelta en la casa donde Gabriel vivía, el silencio se convertía en algo que comenzaba a incomodarlo más de lo que quería admitir. La mesa, donde antes había risas y conversaciones suaves, ahora era un lugar donde las comidas transcurrían sin palabras. La televisión siempre estaba encendida, no para ser vista, sino para ahogar el eco. Gabriel evitaba mirar la silla donde Dolores solía sentarse. Camila lo notaba, aunque pretendía no verlo. A veces lo observaba de reojo, con una mirada calculada, como si estuviera vigilando cualquier señal de arrepentimiento. Gabriel intentó justificar la decisión. Se repetía a sí mismo que era lo correcto, que necesitaba avanzar, crecer, construir otra vida. Se decía que Dolores estaría mejor en otro lugar, que esa despedida había sido una consecuencia inevitable de las circunstancias. Pero en lo más profundo, una inquietud se agitaba, una pregunta sin forma clara, pero constante, insistente, algo que no podía nombrar sin sentir un nudo en la garganta. Pasaron semanas así, hasta que algo comenzó a cambiar de manera casi imperceptible. Durante las mañanas, cuando el sol atravesaba las ventanas y dibujaba sombras sobre la mesa, Gabriel recordaba algo pequeño, el sonido de su madre tarareando mientras cocinaba, o la manera en que acomodaba su cabello detrás de la oreja cuando estaba cansada, o la forma en que sonreía incluso cuando la vida había sido injusta. Eran recuerdos que aparecían nación silenciosa pero contundente. Gabriel, por su parte, mantenía una
ni en su nuevo círculo social, sino en conversaciones que llegaban por coincidencias inexplicables. Alguien mencionó haber visto a una mujer que se parecía mucho a Dolores ayudando en una cocina comunitaria. Otro comentó que había una señora muy dulce que repartía comida gratis los fines de semana y que la gente la trataba casi como a un ángel. Gabriel escuchaba esas historias en silencio, fingiendo indiferencia, pero por dentro algo se estremecía. Era como si una parte de él supiera que esa descripción no solo coincidía, sino que era exacta. Sin embargo, el orgullo seguía ahí. Un orgullo que era como una puerta cerrada desde dentro. La misma puerta que había cerrado aquella noche. La misma que él no sabía cómo volver a abrir. Pero el silencio no dura para siempre. El peso de las decisiones, incluso las que se toman en un solo instante, se acumula con el paso de los años hasta volverse insoportable. Gabriel aún no lo sabía, pero el arrepentimiento había comenzado a germinar. Pequeño, silencioso, profundo, igual que una semilla enterrada bajo tierra, esperando el momento preciso para romper. El tiempo se no era un rumor, no era una suposición, era un hecho conocido en el barrio. Gabriel sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. La información
y risas libres, como las que él había tenido alguna vez. Una mujer mayor los observaba sentada afuera de una casa sencilla, tejiendo con movimientos lentos. Gabriel se detuvo. No hacía falta preguntar. El corazón lo reconoció antes que los ojos. No era solo su madre, era algo más grande, la oportunidad que la vida le daba de enfrentar lo que había ignorado durante años. No corría más delgada, con arrugas nuevas alrededor de los ojos, con las manos marcadas por el trabajo constante, pero con la misma serenidad en el rostro. Parecía haber encontrado un lugar donde la vida no era una carga, sino una forma de ofrecer algo al mundo. Gabriel sintió que el aire se le escapaba del pecho. No sabía si tenía derecho a acercarse, no sabía si era digno de pronunciar su nombre, pero al verla entendió algo que nunca había comprendido realmente. Dolores no había sido débil, no había sido pobre, no había sido una carga, había sido inmensa, tan inmensa que él había tardado años en ver la profundidad de lo que siempre había tenido delante. Y en ese instante comprendió que encontrarla era apenas el comienzo. Lo difícil, lo verdaderamente difícil, vendría después. El momento en que Gabriel finalmente estuvo frente a Dolores no fue grandioso ni ruidoso. No hubo gritos, lágrimas dramáticas ni palabras arrebatadas. Fue algo más profundo, un silencio denso, lleno de cosas que ninguna frase podría contener. Él se quedó de pie, a unos pasos de distancia, observándola mientras ella continuaba tejiendo, sin saber todavía que la mirada que la contemplaba era la de su hijo. La comunidad alrededor seguía con su ritmo cotidiano, como si el mundo no fuera consciente de que un corazón estaba a punto de abrirse de una manera que dolería y sanaría al mismo tiempo. Dolores la suavidad que le era propia y lo rodeó con los brazos. No dijo nada, no exigió explicaciones, no mencionó heridas, abrazó. Ese abrazo no era un perdón inmediato, ni un regreso a lo que alguna vez había sido. Era un reconocimiento. Madre e hijo volvían a habitar el mismo tiempo, aunque cada uno viniera de un pasado lleno de silencios y cicatrices. Gabriel sintió cómo el llanto le subía desde un lugar tan profundo que ni siquiera sabía que existía. No era un llanto ruidoso, era un llanto quebrado, antiguo, como si llorara por cada vez que había elegido mirar hacia otro lado. Dolores lo sostuvo hasta que él pudo ponerse de pie nuevamente. Ella tampoco lloraba, pero su mirada estaba húmeda, como una ventana empañada por el vapor del recuerdo.
Lo condujo hacia el interior de la pequeña casa. El lugar era sencillo, con muebles viejos, una mesa desgastada y algunas plantas acomodadas con cariño. Había olor a pan recién horneado. Ese detalle fue como un golpe suave, pero certero en el pecho de Gabriel. El tiempo no había borrado nada, solo había transformado el escenario. Luego, Dolores se acercó a un rincón donde había una pequeña caja de madera. Dentro de ella estaba la maleta, la misma maleta con costuras envejecidas, la misma que había cargado bajo la lluvia aquella noche. La colocó sobre la mesa con un cuidado reverencial, como quien coloca algo vivo. Gabriel la observó sin atreverse a tocarla todavía. Durante años, aquella imagen había sido un fantasma que lo seguía en sueños. Ahora estaba fija, tangible, inevitable. Dolores abrió la maleta. No había dinero, no había documentos brillantes, ni contratos, ni promesas legales. Había papeles doblados, amarillentos en los bordes, atados con una cinta sencilla. Gabriel reconoció su propia letra en algunos sobres. Eran cartas que él había escrito de niño, cuando llenaba hojas con dibujos torcidos y palabras cargadas de amor puro. Había otras. Era un silencio que permitía comprender. Dolores colocó las cartas frente a él y luego volvió a sentarse. Transformarse y aún así permanecer.
Dolores no regresó al lugar que un día llamó casa, pero Gabriel regresó a ella cada vez que actuaba con ternura, cada vez que se detenía para escuchar, cada vez que decidía no repetir el ciclo de orgullo. No volvieron a ser quienes fueron algo distinto, algo más verdadero.